De comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de una historia que está relacionada con un caso judicial, con violación de derechos humanos además, y un proceso judicial que ha sido muy potente para la persona que sobrevivió a este hecho muy trágico además, que le quitó a sus dos padres. El libro del que vamos a hablar hoy día, junto a su autora, es Pactos de Silencio. Sofía Tupper es la autora de este libro que habla sobre la historia de Ernesto Lederman y además de sus padres, que es una historia que se ha venido comentando, que se ha venido clarificando de a poco durante el tiempo. Está junto a nosotros la autora de Pacto de Silencio, este libro de Penguin, Random House, Sofía Tupper, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Sofía? Gracias por aceptar la invitación. Hola Armando, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy contenta de estar aquí y de poder hablar sobre el libro Pactos de Silencio. Bueno, este es un libro relativamente nuevo, se lanzó, ahí está el Pacto de Silencio, el libro físico, que también está el ebook. Eh, y al inicio siempre le comentamos o le pedimos a los autores, autoras que nos comenten cómo llegar a escribir, por ejemplo, este libro, cómo llegas tú a escribir esta historia junto a Ernesto y qué es lo que te motivó a contar este proceso. Uh-huh. Bueno, yo llegué de una manera muy sorprendente a esta historia. Como muchos que imagino que nos están escuchando, yo el año 2013 vi en televisión a través de TV en el programa El Informante, donde Juan Manuel Astorga moderaba un cara a cara entre Juan Emilio Cheire, ex comandante en jefe del ejército, y Ernesto Lechterman, ya un hombre de 40 y tantos años que por primera vez se sentaba en televisión abierta con el hombre que lo había entregado a un convento de monjas cuando tenía 2 años, tras el asesinato de sus padres, de María del Rosario Ávalo, ciudadana mexicana, y de Bernardo Lechterman, argentino, que fueron asesinados por una tropa del regimiento Arica en un cerro del Valle del Elqui. A mí me impactó mucho la escena, no podía creer lo que estaba viendo en el fondo, porque Juan Emilio Cheire, claro, representa mucho en nuestro país, ¿no? El comandante del Nunca Más, el que pide perdón por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército. Eh, entonces, como que se me desordenó la película, yo decía, chuta, ¿qué está pasando aquí? Y Ernesto lo instaba a romper los pactos de silencio y a contar qué había pasado con sus padres y bueno, lo instaba a contar también lo relativo a otros asesinatos cometidos por personal del regimiento Arica, donde él había tenido participación en muchos años atrás, cuando tenía 24 años, en ese periodo. Y bueno, ahí me quedé pegada como un poco obsesivamente con este caso en particular. Y pasó el tiempo y de repente me veía buscando actualizaciones. Nada, se me partía el corazón porque en verdad encontraba que era una historia muy brutal, sobre todo para Ernesto, que había estado más de 40 años en ese entonces buscando la verdad, buscando justicia, y que había hecho un camino gigantesco por encontrar el cuerpo de sus padres que estuvieron desaparecidos hasta los 90. Y bueno, no había justicia, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención, o no sé si me llamaba la atención, porque un poco la impunidad es como algo muy generalizado, no solo tiñe la historia de Ernesto, yo creo que es más común que haya injusticia que justicia en este tipo de casos. Pero yo miraba las condenas y decía, chuta, militares condenados a 5 años con aplicación de media prescripción en un crimen tan horroroso como este. Bueno, y un día, en un insomnio, no podía dormir, de hecho el primer capítulo de mi libro se llama Insomnio, me volví a topar con este video del programa en YouTube y me animé a escribirle un mensaje a través de Facebook. Y nada, le dije, oye Ernesto, me gustaría conocerte, me encantaría poder investigar un poco la historia de tus padres y la tuya. Y así parte este libro. Yo en realidad lo pienso y es muy loco, porque hoy día no me atrevería a escribirle a una persona que no conozco solo porque me impacta su historia. Hola, ¿cómo estás? No me conoces, pero quiero conocer. No sé, cosas que ocurren y bueno, así nace este proyecto. Me tomó un avión a Buenos Aires y curiosamente enganché muy bien con Ernesto y él, que nunca se había atrevido a contarle su historia a otra persona, así como con lujo de detalle y todo eso,
se entusiasmó con el proyecto y nada, pues me embarqué en esta tarea de reconstruir evidentemente lo que fue el asesinato de sus padres, pero sobre todo el libro pone el acento en lo que fue su vida, en los años que alcanzaron, los 2 años que alcanzaron a compartir con su hijo, su historia de amor, eh, como que hace luz, hace foco en quiénes eran ellos y bueno, y en todo el recorrido que hace Ernesto, como te decía, por lograr verdad y justicia. Bueno, de hecho, tú lo decías, parte del libro parte con esta reflexión de la muerte. Uno lee el libro y es recurrente, obviamente, por el caso de sus padres, pero es pensar en la muerte también. ¿Cómo mira Ernesto, cómo miras tú también este proceso? Porque hay pérdida y pérdida. Es decir, obviamente, todas las muertes terminan con la vida de alguien, pero las formas son diferentes y las formas también marcan. ¿Cuánto marcó a Ernesto esto? ¿Y Sí. cuán impactó también en su vida diaria, en su quehacer, en su mirar, en su relación con los demás? Sí, mira, bueno, efectivamente la muerte es algo que pega distinto en cada uno, en cada quien sobrevive la partida de un ser querido, ¿no? Y yo inicio el libro hablando sobre una experiencia que me tocó vivir a mí de perder hace poco tiempo a una persona muy, muy cercana. Y claro, la reflexión que yo hago es chuta, yo logré soltar a esa persona porque el día que me dicen, oye, se murió, me puedo ir a despedir físicamente de ella, ¿no? Es un cuerpo inerte que veo y me despido y lo dejo partir. Pero ¿qué se hace cuando esa posibilidad no existe? Cuando no hay cuerpo, cuando no hay un lugar, una tumba para ir a dejar una flor, que es lo que le tocó vivir a Ernesto, ¿no? Cuando los padres de Ernesto son asesinados, se informa eh, públicamente, digamos, los militares del regimiento Arica se preocupan de informar que ellos habían sido 2 terroristas autodinamitados, es decir, que se habían muerto con explosivos y que por lo tanto no había cuerpo. Del paradero de Ernesto no se informa nada, simplemente se toma a este niño y por órdenes del comandante del regimiento, Ariosto Apostol, y también por orden de Monseñor Fresno, que ayudó ahí a tejer este cuento, es llevado a la Casa de la Providencia, en La Serena. Ernesto se entera muy tarde de su verdadera historia, porque cuando la familia paterna desde Argentina logra dar con su paradero y llevárselo de Chile, cruzar hasta Argentina con él, en fin, deciden hacer un pacto de silencio también. Y por eso el título del libro, esta historia está llena de pactos de silencio. No solo me refiero a los de la familia militar, que algunos podrán querer que existe, otros podrán decir, oye, no, ¿qué está hablando ella? Esto no existe. Bueno, en fin, aquí también me refiero a otros pactos de silencio, como por ejemplo el de los abuelos paternos de Ernesto que deciden ocultarle su verdad y le dicen que sus padres murieron producto de un accidente automovilístico. Entonces, Ernesto enfrenta la muerte en su infancia, en su adolescencia, desde ese lugar, ¿no? Desde un accidente y bueno, siempre preguntándose como chuta, cuáles habrán sido las circunstancias, en fin, hasta que un día se encuentra con un cuaderno que su abuelo le estaba escribiendo para cuando él estuviese preparado de enterarse de esta verdad, y se entera de, claro, que sus padres se habían autodinamitado, porque lo primero que él ve es el recorte de un diario, que de hecho dice que su padre estaba muerto, que se había explotado, pero que su madre estaba viva. Entonces, primeramente él es como, se aferra a la esperanza de poder encontrar a su mamá. Y bueno, luego pasa el tiempo, sigue leyendo el cuaderno y ya se entera de la verdad, ¿no? Y empieza a investigar, viaja a Chile y empieza a buscar la verdad en torno a la muerte de sus padres y se encuentra con que efectivamente habían sido asesinados y ahí empieza toda la búsqueda del cuerpo. Yo hablaba con él y él me decía, claro, que asumir, o sea, que relacionarse con un desaparecido es algo sumamente difícil. Sumamente difícil porque no existe la certeza de la muerte tampoco. O sea, de hecho, hemos visto como, por ejemplo, en el caso de Argentina, las madres de la Plaza de Mayo han dado con un sinfín de nietos, de hijos, ¿no? El desaparecido, en el fondo,
en alguna parte leía no tiene fin. Y bueno, tampoco hay explicaciones. Yo creo que para uno poder como relacionarse de una manera, entre comillas, sana con la muerte, necesita conocer las circunstancias, saber como, bueno, qué pasó con mi ser querido, ¿no? Entonces, sí, la relación de Ernesto con la muerte de su padre fue muy difícil de sobrellevar, sigue siéndolo, porque además estamos hablando de un crimen que por mucho tiempo no tuvo culpable. Es decir, él primero logra identificar que esto fue un asesinato, pero no habían culpables de este asesinato, ¿me entiendes? Entonces, eso también fueron años, y cuando hablo de años, no hablo de 3 años, 5 años, 10 años, no, hablo de 40 años de búsqueda. Entonces, sin lugar a dudas, ha sido algo muy pesado de llevar. Bueno, el libro también es interesante porque rearma esta historia, ¿no es cierto? Y además habla de historia, que es lo que interesa también, porque tú toca o se toca en el libro varios temas. Está el BOP, que es la vanguardia organizada del pueblo, que la gente hoy día no tiene idea qué es, pero en un momento tuvo mucha difusión mediática el BOP. Está también Edmundo Pérez Sujovic, que muere asesinado a propósito de eso. Y está también la Caravana de la Muerte. ¿Cómo fue el tema de recopilar información histórica, bibliografía y todo lo demás para también agruparlo en este libro? ¿Cómo fue el rescate de esas historias? Claro. Lo que pasa es que, como te decía, este libro, si bien traza lo que fue el asesinato del matrimonio Lechberman-Ábalos y la posterior causa judicial que fue aparejada a este caso, también se mete de lleno en lo que fue la vida de los padres de Ernesto. Y ellos, como te decía, una ciudadana mexicana, él que vivía en Buenos Aires, llegan por distintas circunstancias a Chile con muchas ansias de militar en alguna agrupación de izquierda, con miras a todo lo que estaba ocurriendo con la Unidad Popular, el triunfo de Salvador Allende, en fin, y caen, por cosas del destino, en la vanguardia organizada del pueblo, la VOP. Bueno, la VOP tuvo como una participación fundamental en la historia de nuestro país, porque el asesinato que perpetraron a Edmundo Pérez Sujovic significó el quiebre total entre la democracia cristiana y Salvador Allende, ¿no? Y yo lo que hago es, en el libro, reconstruir el paso de María del Rosario y de Bernardo en este grupo. Pude identificar que ellos no tuvieron participación alguna en ningún acto de lucha armada, porque a la VOP se le cargan, digamos, y ellos fueron, o sea, cometieron también muchos asesinatos a mano armada, ¿no? Y bueno, ¿cómo llego ahí? A través de expedientes judiciales, a través de rastrear la prensa. La investigación entera se sostiene en 3 ejes. Uno son los testimonios, donde primeramente recojo el testimonio del propio Ernesto, que es un poco el que da hilo a esta historia, porque siempre la cuento desde su perspectiva. Él es el protagonista, este niño que va creciendo y se va enterando de su verdad hasta embarcarse en esta búsqueda, ¿no? Un poco mirando al libro La Búsqueda también, que también es un hijo siguiendo los pasos de su padre asesinado. Bueno, están el testimonio de Ernesto, los distintos testimonios que pude agarrar de quienes conocieron a sus padres, de los más cercanos a Ernesto, de militares, de las monjas, de las religiosas que tuvieron a Ernesto en la Casa de la Providencia. Luego está todo lo que tiene que ver con el archivo de prensa histórico, entonces uno va y recopila toda la prensa de la época. Y bueno, expedientes judiciales. En el caso de la VOP había harto material y harto material que me da la impresión de que no ha sido muy investigado, o al menos no ha tenido mucha relevancia pública, porque efectivamente de la VOP se conoce poco. Me ha pasado mucho que gente me pregunta, oye, ¿quién es la VOP? La vanguardia organizada del pueblo, chuta, no había escuchado. Pero sí, o sea, tiene una relevancia en nuestra historia. Y bueno, también accedí a algunos expedientes relacionados al caso Caravana de la Muerte, que tiene mucha relevancia también en esta historia, porque el asesinato
de este matrimonio, como te decía, es cometido por personal del Regimiento Arica, por militares del Regimiento Arica, y es el 8 de diciembre, poquito después del paso de la Caravana de la Muerte por la región de Coquimbo, donde recordemos se asesinó a 15 personas, ¿no? 15 personas fueron ejecutadas por la Caravana de la Muerte. Y en relación a esto último, es un libro que abre algunas aristas, no me atrevo a decir nuevas, porque sí han sido como mencionadas por colegas y por diversas investigaciones. De hecho, si uno sigue en la prensa el caso Caravana de la Muerte, se da cuenta que las cosas han cambiado, por ejemplo, desde la versión que tenemos de los zarpazos del Puma que entregó Patricia Verdugo, que es un libro maravilloso, espectacular, de avanzada para la época en que fue lanzada. Bueno, una joya y un acto de justicia tremendo, pero claro, ha ido pasando el tiempo y se han ido sabiendo nuevas informaciones muy relevantes, como por ejemplo que el helicóptero Puma comandado por Sergio Arellano Stark no era sencillamente enviado por Augusto Pinochet y oye, paren tales y cuales ciudades y a estos consejos de guerra y mata a X, ¿no? Personal de cada regimiento tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo e incluso muchos tuvieron participación directa en las ejecuciones. Ese fue el caso, por lo menos del Regimiento Arica. Yo en este libro no hablo de la Caravana de la Muerte en general, sino que me aboco al caso del Regimiento Arica, que es lo que tiene relación con esta historia que yo estoy contando. Bueno, a Entonces sí, fue una propósito de eso, investigación muy larga y como que se sustentó en distintas patas. hablábamos antes de iniciar la conversación sobre Juan Emilio Cheire, que está directamente relacionado. Y él, bueno, la versión generalmente no ha cambiado, la versión de él es una versión muy sencilla, muy breve, que no explica muchas cosas tampoco. ¿Cómo ves tú el tema, el rol que juega él? Porque claro, es un oficial que le dicen, oye, ¿sabes qué? Encontramos a este niño, sus padres se dinamitaron, etcétera, etcétera, y el apóstol, que el jefe del regimiento donde está Cheire, oficia que vaya a dejar al niño ahí al convento. Pero ¿cuál es la visión primero que tiene Ernesto? Que la hemos conocido, la hemos escuchado, pero ¿cuál es la visión que tiene él y cómo ves también el rol que juega Juan Emilio Cheire en este caso específico? Bueno, mira, la verdad es que a mí como de opinar, de cómo lo veo, no sé si me acomoda tanto porque prefiero basarme en los hechos que tenemos a la mano. Más allá de juzgar si está bien, si está mal, el caso es que hoy día Juan Emilio Cheire está siendo procesado como encubridor de los asesinatos cometidos por la Caravana de la Muerte en La Serena. Eso como primera cosa. Ese es un proceso que está llevando adelante la justicia. De hecho, estamos a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema, porque su abogado Jorge Bofill ha pedido que se le declare inocente, mientras que la parte querellante pide que se siga adelante con este juicio y que se le dé una condena acorde a los crímenes que se cometieron, ¿no? Eso como primera cosa. Yo creo que hay una parte que le compete a la justicia y eso está en proceso. Juan Emilio Cheire está siendo procesado. Y no solo por eso, sino también hay una causa abierta por torturas en el regimiento Arica, ¿ya? Eso es indesmentible. Y respecto a lo que opina Ernesto, bueno, él ha dicho abiertamente que cree que a Juan Emilio Cheire le caen culpabilidades, o sea, es un hombre, un militar, que entrega a este niño al convento. Él dice, yo era un joven teniente. Bueno, en este libro una de las cosas que podemos ver es que, de acuerdo a los papeles del ejército en los cuales se pudo indagar, él ya cobraba sueldo de capitán, por ejemplo. Pero además, Ernesto le pregunta, bueno, ¿y tú me entregas al convento de monja y te desentiendes? Es decir, nunca más te interesó saber qué pasó conmigo, tú no sabías lo que había pasado con mis padres. Llega a ser comandante en jefe del ejército, pide perdón por los crímenes cometidos, pero no hace mención alguna a esto. De hecho, yo me imagino que tú y que mucha gente se entera, se desayuna de esto mirando la televisión el año 2013, ¿no? Entonces, y de hecho fue este caso el que empezó a generar esta caída paulatina de Cheire, porque antes de esto no había sido investigado.
Y han ido saliendo pruebas también a la luz donde vemos que hay declaraciones que él hace que no son tales, ¿no? Él, no solo él, sino él y distintos militares del regimiento Arica. Por ejemplo, declaran que no tenían idea de la llegada del helicóptero Puma La Serena en circunstancias de que días antes se manda a desalojar el cementerio donde fueron llegados los cuerpos una vez acribillados. Había contacto entre la tropa del helicóptero con personal del regimiento Arica para coordinar los alojamientos. Entonces, bueno, son distintas cosas que van desbaratando lo que ellos han declarado. Y en este caso particular, a mí me llama mucho la atención el libro que acaba de salir con las memorias de Juan Emilio Cheire, porque, bueno, yo me traté de acercar a él, le pedí entrevistas y me fueron negadas. Lo mismo le pasó a Ernesto en innumerables ocasiones, que intentó juntarse con él para tener información respecto de sus padres. Mira, la idea no es spoilear el libro y contar, los invito a que lo vean, pero sí me parece importante relevar que Juan Emilio Cheire está siendo procesado hoy día, y que una cosa es lo que hace la justicia por la vía ordinaria, no los tribunales de justicia. Pero otra cosa es la condena moral que puede hacer la sociedad, y en verdad, ¿a quién le importa lo que pienso yo? ¿A quién le importa? ¿Le puede importar a mi mamá, a mi papá? No tengo idea. Para efectos de quienes escuchan esta entrevista, no sé si tiene mucha relevancia lo que yo opine. Yo lo que sí me interesa es que quienes tomen este libro en sus manos sí se armen una opinión y que tengan un juicio ético, al menos de lo que sucede en esta historia. Que además es el común denominador, como hablábamos antes, de muchas historias. Lamentablemente la historia de Ernesto es espejo de muchos que hoy día siguen clamando por justicia. Y bueno, sin ir más lejos, todavía hay 1092 desaparecidos en nuestro país. Afortunadamente, el gobierno de Gabriel Boric emprendió este Plan Nacional de Búsqueda, que bueno, esperamos surte efecto, ¿no? Por último, Sofía, ¿qué ha pasado también a propósito de lo que tú decías con el plano judicial, con la causa penal que se abrió? ¿Y cuál es la vida de Ernesto Lederman hoy día? ¿Cómo lo ve él también? ¿Cuáles son bueno, la carga obviamente de sus padres, de esta historia, pero ¿cuál ha sido la reflexión de él? ¿Ha tenido tiempo, por ejemplo, para procesar todo esto? ¿Ha tenido también dificultad acá en el país? ¿Ha venido frecuentemente a nuestro país durante el último tiempo? Bueno, Ernesto está en Chile ahora, de hecho, está en Chile ahora, y el 8 de diciembre, en el aniversario por los 50 años de sus padres, va a haber un homenaje en el Valle del Elqui, donde fueron asesinados. Es un hombre que sigue incansablemente dedicado a hacer justicia y a perseguir la verdad. Y eso es algo innegable, algo que yo en estos años, 5 o 6 años en que he sostenido conversaciones recurrentes con él, he podido seguirlo, verlo, constatarlo. Y bueno, respecto al proceso judicial, este es un proceso judicial que comenzó el año 90, cuando Luis Ramírez, que fue el campesino bueno, es una historia muy larga en realidad, pero así como muy mini resumen, Luis Ramírez es el campesino que ayudaba a los padres de Ernesto cuando estaban escondidos en una cueva, intentando cruzar el cerro desde el Valle del Elqui hasta Argentina para escapar de Chile, porque sabían que estaban siendo perseguidos y que los podían matar. Este campesino los ayuda con comida, los ayuda con ropa, y empezó a tratar de buscar un arriero que los ayudara a cruzar con este niño en los brazos. Fue a él quien logran llegar los militares del regimiento Arica y lo obligan a él a guiar a la patrulla militar hasta el escondite donde estaba la familia. Una vez que los asesinan, como te decía, Ernesto es llevado a la casa de monjas y a él se le obliga a enterrar los cuerpos. Luis Ramírez sufrió tortura, estuvo preso. Por eso este libro, cuando yo también hablo de pacto de silencio, acá hay otro pacto de silencio, que es el de Luis Ramírez. Luis Ramírez no solo estuvo preso, fue víctima de torturas durante años, sino que también se amedrentó a su familia, a sus hijos, a su mujer. Entonces él no se atrevió a hablar por proteger a los suyos, ¿no? Pero
él dice, el día que yo pueda, el día que esta dictadura se acabe, yo voy a ir a contar lo que sé y voy a contar dónde están los cuerpos que enterré. Bueno, el año 90 finalmente esto ocurre, ¿no? Y él va primero a la Comisión de Derechos Humanos de La Serena, presidida por Carlos Boros, y hace la denuncia. Y ahí aparece el cuerpo de Bernardo. El cuerpo de María del Rosario corrió otra suerte. Fue el gobierno mexicano pidió su exhumación, bueno, tiene un trazo ahí muy confuso que explico en el libro, y finalmente incinerado en plena democracia sin autorización de ningún familiar, y no hay cuerpo. El caso judicial entonces se abre con esta denuncia de Luis Ramírez, de la cual se entera Ernesto joven, ¿no? Te estoy hablando, ya Ernesto se entera después del informe réplica. Y es una causa judicial muy larga que tiene solo resultados desfavorables para Ernesto. Se aplica la ley de amnistía, se aplica cosa juzgada, en circunstancias de que los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir, ¿no es cierto? Es un hecho que no se investiga. ¿Por qué? Porque cae en manos de la justicia, de cortes marciales, donde, bueno, derechamente no se hacía nada ni por identificar los culpables, en fin. Y para que te hagas una idea, el año 2018, Ernesto eleva, creo que fue el 2018, puede ser que me equivoque en el año, pero Ernesto eleva ya la causa, tras muchos fracasos en Chile, a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta causa fue admitida, ahora está en la Corte Interamericana, esperando por el informe de Chile. Ernesto pone otra querella tiempo después, otra demanda civil, donde pide una indemnización por los daños causados a él, porque es muy impresionante cómo también en esta historia Ernesto es invisibilizado como víctima, porque el foco siempre se pone en la investigación judicial en el asesinato de sus padres, y las víctimas ahí eran sus padres, pero bueno, ¿qué pasa con él? Y eso es algo muy común, que a mí me ha llamado mucho la atención en muchas historias, ¿no? Donde los niños quedan totalmente invisibilizados. Imagínate tú lo que es a los 2 años presenciar cómo matan a balazos a tus padres. O sea, ¿qué genera eso en ti, en tu vida entera? Bueno, imagínate que el Estado se niega a esa indemnización. Y después de mucha pelea se le indemniza, pero lo que más llama la atención es por qué se niegan. Y dicen que había prescrito el tiempo para que él alegara. Bueno, según lo que ellos argumentaban, el plazo había caducado cuando él tenía menos de 5 años de edad. Y cuando la versión oficial era que sus padres se habían autodinamitado. Así de absurdo ha sido el proceso judicial. Así de absurdo. Cuando te digo el Estado me refiero específicamente al Consejo de Defensa del Estado que se negó primeramente a esta indemnización. Y bueno, nada, el proceso judicial ha durado ni más ni menos que todos estos años, como te digo, del año 90 hasta hoy, estamos en el año 2023. Y esta causa sigue abierta. La única condena que se tiene por el crimen del matrimonio Lechterman-Ábalos es a 3 militares de muy bajo rango, a quienes se les dio 5 años. 5 años, y además se aplicó la medida de media prescripción. Entonces, de nuevo, da lo mismo lo que yo opine, pero yo me pongo en el caso y a mis padres los asesinan a balazos en mi presencia y la condena es de 5 años con media prescripción. ¿Es eso justicia? ¿Qué es la justicia? Bueno, el debate da para mucho, ¿no? Es algo muy, muy, muy profundo, pero ha sido un proceso judicial gigantesco, y como te digo, Ernesto ha encontrado el alivio no solo en la persecución de justicia en la medida de que se den penas acorde a los crímenes que se cometieron, sino también en la búsqueda de justicia para otros. Ernesto hoy día trabaja en distintas organizaciones y todas vinculadas a los derechos humanos, muchas de ellas también vinculadas al trabajo de dar con el paradero de desaparecidos o de obtener justicia.
no solo en Chile, sino en América Latina. Y en ese sentido me parece un hombre que ha hecho una tarea muy noble y que ha convertido sus heridas, sus penas en energía y fuerza para ayudar y acompañar a otros. Eso es algo muy bonito y él, bueno, él lo comenta, sale en el libro, él habla de que ha sido la única forma que él ha encontrado también para poder eh, cargar con su historia, que es muy dura. ¿No? Por último, ¿cómo ha sido la recepción del libro? A propósito, se lanzó, decíamos, hace poco, pero este año tenía una carga especial por el tema de los 50 años del golpe y todo eso. ¿Cómo ha sido también la reflexión de la gente? No sé si las personas que lo han leído te han comentado también, porque en lo personal genera una diversidad de emociones. Bueno, sí, mira, yo creo que ha tenido una buena recepción el libro. Efectivamente se lanzó hace poquito, pero a mí me llama harto la atención la cantidad de gente que me ha escrito, la cantidad de gente con la que me encontré y me dice, oye, leí el libro, y nada, pues he recibido en general buenos comentarios, me dicen que es un libro que se lee fácil. Porque entre medio también hay reflexiones, estoy yo metida como, hubo algo que yo creo que ayudó un poquito a que la lectura fuera más, no sé si liviana, pero sí, quizá un poco más liviana dentro de lo dura que es la historia, que es como voy contando cómo fui llegando a cada hallazgo en la investigación. Y eso como que de alguna manera le da algo de frescura. Eh, y bueno, también están mucho las reflexiones de Ernesto, como está muy cargado al humano este libro. Tiene eso que yo creo que sí, pues despierta mucha emoción. Y bueno, lo otro que me han comentado mucho es lo que hablábamos de detalles que se hacen sobre el funcionamiento del regimiento Arica, sobre la caravana de la muerte y sobre este caso en particular, que, que claro, que son muy desconocidos en la esfera pública, ¿no? Si uno no está como metido ahí meticulosamente buscando, no es como que llega a ti esa información. No está no está ahí disponible a la mano, uno no abre, no sé, pues el Mercurio, la Tercera o el Mostrador, da lo mismo, no abrís cualquier diario y te encuentras con lujo de detalles con esta historia. Entonces, eso, nada, bueno, yo solo espero que el libro siga su curso, ya no es mío, así que se ha leído y bueno, que la historia se difunda, porque también con Ernesto lo hablábamos y esa fue su gran motivación para poder darme su historia y darle con este libro, es eso, ¿no? Es como también un acto de justicia al expandir la verdad de este caso. No sé si se puede hablar de una verdad, pero al menos sí de una alternativa al silencio. Muy bien, pues Sofía Tupper es autora del libro Pactos de Silencio, lo pueden buscar. Sofía tiene ahí el libro físico para hojearlo, como dice algunos. Y está el ebook también en la página de Penguin Chile. Sofía, un millón de gracias. Gracias también por contarnos esta historia. Y bueno, la gente, invitarla para que puedan también meterse en este mundo de estas historias que parece que al final son estas las que nos hacen reflexionar con tal potencia para ver, para no repetir nuevamente lo que ha ocurrido durante los últimos años. Muchas gracias, Armando, por esta agradable conversación. Por lo dejo súper